te tengo miedo. ¿Dando? Sí. ¡Ando! Hasta el momento creo que es la mejor película que he hecho. No será mucho decir, pero para mí significa mucho. Es una peli brutal. Es una película rara. Es medio misterioso el guión. Una historia increíble. Es un poco marciana, es un cuento de hadas. Tengan cuidado porque lo siguiente va a ser la sala del hombre pálido. Me gusta mucho ser director de películas de horror. Yo creo que es mucho más amplio que el terror, ¿no? Esta película permite por primera vez que yo fabule de alguna forma, porque las demás eran bastante más... Había un elemento fantástico dentro de una realidad apabullante, un fantasma, o había un tipo de vampiro, o había tal cosa. En esta realmente es un choque entre un mundo mágico y un mundo real, ¿no? Realmente eso es lo que me hace disfrutar tanto de la película. Y ambos mundos son absolutamente horribles. ¡Eco! Y acción. Cuando diriges niños es diferente que dirigir adultos, porque al niño tienes que encontrar una manera de provocarle la emoción. Entonces, en algún momento antes del espinazo, encontré un librito de yoga que me sirvió mucho porque hablaba de respiraciones. Entonces al niño mucho intento que entre en una respiración. Ahí van a enseñar a respirar de cierta forma que le facilitara llorar. Y enseñarle a cambiar el ritmo y pequeños truquillos y tal. Y después también hablar con ella, porque es una chica súper inteligente, entonces tenía la posibilidad de decirle, vamos a hablar de qué le pasa a Ofelia en este momento y provocarle la emoción. Y que llorara de veras, que le saliera de adentro. Vamos. Dime lo que va a pasar ahora. Dímelo. El laberinto del fauno, la película que estoy haciendo ahora, trata de lo siguiente. Ofelia ha perdido a su padre y se va con Carmen a un molino donde está Vidal, un sargento. Entonces Ofelia ve a un bicho palo y le sigue porque cree que es algo bonito, a ver qué va a hacer. Y se para el bicho palo en unas piedras, Ofelia levanta la vista y ve un laberinto. Ofelia, que tiene mucha intriga de todo, se adentra y finalmente ve un pozo. Baja y aparece un fauno, y el fauno le dice que es la princesa de Bezmura. Y tiene que realizar 3 pruebas para poder ir al mundo subterráneo. Habéis evitado la prueba. Mi madre está enferma. Bah, no es excusa para la negligencia. Mirad, esta es una mandrágora, una planta que soñaba con ser humana. Ofelia es un personaje que creo que simplemente es inocente o pura, y realmente la idea de ella de felicidad absoluta es estar con su madre a solas, ¿no? No quiere a Vidal, pero tampoco quiere mucho al mundo exterior. Es una niña que prefiere leer, que prefiere estar sola, que prefiere estar con su madre. Y yo creo que es uno de los personajes con los que más me identifico, de cierta forma. Siempre los niños que escribo son niños muy similares a como era yo cuando era niño. Ofelia. Ofelia, date prisa. Te quiero ver el vestido puesta. Quiero que estés preciosa cuando te vea el capitán. Ya verás. Parecerás una princesa. Una princesa. Para Ofelia, Mercedes es una persona que no conoce muy bien a Ofelia, pero que por afuera se le ve una persona muy amistosa, ¿eh? Muchas gracias, Maribel. De nada, Ivana. Adiós. Adiós. El personaje de Ofelia para Mercedes es fundamental, y Mercedes para ella también, ¿no? Son dos mujeres que están muy solas, que tienen un mundo interior
absolutamente propio y secreto, y que la una a la otra se hacen compañía, se hacen cómplices, pero tampoco sin exteriorizar nada y sin que quede obvio ni evidente, ¿no? Solo lo saben ellas y nadie más se da cuenta de ello. Cuando sientas que la niña está rebasando la puerta, cuenta uno, un tiempo, y ya puedes dar un pasito para adelante pequeñito para verla mejor. Vale. El personaje de Mercedes creo que es un personaje lleno de fuerza, un personaje que es capaz de ser humilde si la situación lo requiere, ¿sí? Y que sin embargo es muy inteligente y muy fuerte. Mi personaje es de esos personajes que dices, qué suerte he tenido porque me hayan ofrecido esto, ¿no? Y tener la oportunidad de estar aquí. Y me encanta Mercedes, muy para adentro, ella es muy para adentro, muy introvertida, tiene una vida muy oculta, nadie sabe de su vida hasta que aparece la niña y es la única cómplice que tiene, ¿no? Y es, pues eso, nada que ver conmigo. Y es una gozada poder interpretar personajes que no tengan que ver contigo porque de alguna manera, lógicamente, te lo curras más y también se nota más. Y yo me lo paso personalmente mucho mejor, ¿no? Ella sabe que el lado ciego de Vidal es la soberbia. Que Vidal jamás va a pensar que una tía sea superior a él intelectualmente o que una tía vaya a tener los cojones de meterse hasta lo más profundo de su vida. Jo, es que la relación de Mercedes con el capitán Vidal es muy fuerte. Hay unas tensiones muy fuertes entre él y yo. Yo creo que Sergi, el personaje de Vidal, es la primera vez que yo hago un malo tan malo, ¿no? Siempre trato de contrastarlos y tal. Y tío, realmente para mí es muy sencillo. Vidal es un tío que tiene una historia de amor brutal con su padre, ¿no? Y de admiración por su padre tan horrible, que lleva el reloj de su padre con él para, llegado el momento, morir como él, y quiere ser padre solamente para tener un hijo al que demostrarle que es un tío valiente, que es un tío, ¿no? O sea, piensa que el legado de su familia, el legado del nombre, el legado de los Vidal militares tiene que ser un legado de hombres, que cree profundamente que hace el bien. No es un tipo con dudas, no es un Hamlet fascista, es un tipo que no le cabe la menor duda de que el país necesita limpieza. Te voy a proponer algo. Si cuentas hasta 3, sin tartamudear, te puedes ir. No le mires a él, mírame a mí. Por encima de mí no hay nadie. Es como un sueño de pequeñito, ¿no? Mientras hacer de malo malísimo, ¿no? Ha sido muy lúdico, es un personaje muy lúdico. Es malo en todos los planos, en todas las situaciones, con todos los personajes, consigo mismo, con el entorno. Y es un regalo para un actor hacer un cuento de hadas y que te toque hacer el lobo feroz. ¡Acción! A mí siempre me ha costado escoger los proyectos, ¿sabes?, en función de mi personaje. Incluso al revés me ha pasado, de estar en proyectos pues que mi personaje pues no me gustaba mucho, pero me interesa el proyecto, ¿no? O al revés. Aquí se juntaba todo, aquí es que la historia me fascinó, el mundo fantástico que tiene este tío en la cabeza es alucinante, ¿no? Me tocan decir frases que para mí, que soy catalán, pues esto de que mi hijo crezca en una España limpia y nueva, pues hostia, es una cosa que solo de leerlo ya te apetece decirlo, ¿no? El personaje de Carmen, ¿no?, es un personaje muy triste, muy lleno de miedo. Y su miedo es principalmente un miedo de mujer y un miedo de madre, que no quiere dejar ni a la niña ni al niño que viene sin sustento. Entonces pliega toda su personalidad a fin de que haya un hombre en la vida de ellas, ¿no? Es horrible. Toda su idea de complacer a un hombre o tener una relación es la negación. O sea, aprende a vestirte como niña, le dice a Ofelia, aprende a comportarte como una dama, etcétera, etcétera. Si le piden que esté en silla de ruedas, ella se pone en silla de ruedas. Es un personaje que me parece muy interesante, aunque muy trágico. Siempre en general he hecho personajes como muy cerebrales, o que tenían o valentía, o que tomaban decisiones fuertes, importantes, o que estaban
que de alguna manera eran rebeldes, un tipo de personaje. Realmente me he dado cuenta que con este era otro tipo completamente distinto, porque no es un personaje que intelectualice nada, es un personaje muy débil y sin ningún recurso cultural ni de fuerza interior, ¿no? Aunque no tenga cultura, puedes tener una gran fuerza de decisión. Es todo lo contrario, digamos que es una mujer sin recursos físicos, porque está realmente en una situación, aparte del embarazo, pues está muy enferma, y tampoco mentales, con lo cual, de no tener fuerza, con lo cual es un personaje que Guillermo es el que me lo clarificó, ¿no? Cuando yo le preguntaba, ¿no?, cómo aguantaba ese marido que tiene, que obviamente desde el principio lo ves un hombre tan déspota y tan fuerte y tan terrible, ¿no?, cómo actúa y cómo esta mujer está ¿no? Yo desde el punto de vista mío y desde cómo siempre he enfocado en general los personajes que me han tocado, y en este caso era todo lo contrario, era un personaje que tenías que buscarle el porqué en su debilidad, en su necesidad de protección hacia ella, hacia su hija, hacia el hijo que viene, del momento en que está viviendo, del hambre que ha pasado, de que es una mujer viuda con una niña, del porqué, ¿no?, todo eso, y ahí me dio como un giro. Luego me dijo que leyera a Dickens, a ciertos personajes de Dickens que realmente pues son muy parecidos, ¿no? Hay un tipo de personajes que ahí entendí, ¿no? Entendí el porqué y entendí cómo quererla también, ¿no? Cuando salgas del baño te irás a la cama sin cenar. ¿Me has oído? A veces pienso que nunca aprenderás a comportarte. Me has decepcionado, Celia. Es una historia donde realmente ese momento, ¿no?, esa época de la posguerra está contada en toda su negritud y toda su terror, pero con faunos y hadas y sapos, y todo eso lleva a que te duela muchísimo pensar, ¿no?, mucho más que a lo mejor contado de una forma realista, ¿no?, esa época, ese momento. Yo creo que es una historia de terror de esa época y a la vez de una gran belleza, imaginación, donde toda esa historia, ese otro submundo, ¿no?, que hay en la película fantástico, casa con esa realidad terrorífica de una forma, es un escape continuo, ¿no?, de una huida de ese. Solo hay una forma de huir de cuando uno vive situaciones horribles, ¿no?, que es la imaginación. El cerebro es lo único que nadie puede censurar, ni lo que uno piensa, lo que uno imagina. De alguna forma es un canto a eso, a que lo único que puedes realmente ser libre es con tu cabeza. Y luego Ari, para que mires a la mandrágora un momentito más tarde, ¿ok? ¿Entendiste? Bosteza 2 veces si entendiste. Bueno, perdón. Pero cuando tú me dices mandrágora, reaccionas. Cuando yo digo mandrágora, tú reaccionas. Y luego, ya trae moscas la mandrágora. Y luego yo digo Ari, o Navarro dice Ari, y tú miras la mandrágora. 1, 2. Lo que me interesaba era que la película estuviera llena de imágenes fetales o umbilicales o, ¿sabes?, uterinas. Entonces parte de eso es la mandrágora, que es una planta bebé. Y es muy asquerosa, es como un feto malformado. Nada, pues esta es la mandrágora que vamos a quemar. Del cambio de la que visteis, la gordita, ahora se cambió a esta, la original, la primera, que esta es la que está dentro del bol con leche. Y esta lo que está es movida por todos los servos que hay por aquí. Todos estos servos, estos 12 servos, con sus baterías. Pues cada una mueve un cablecito, cada cablecito mueve un movimiento y bueno, tiene arriba, abajo, hacia adelante, hacia detrás. Y bueno, será poco lo que se verá esta pobrecilla porque la vamos a meter en la hoguera y, o sea, quemarla, así que será estelar. ¡Acción! My name is Tom Williamson. I'm compositing supervisor on Pan's Labyrinth. And this is a horrifying sequence. This here you can see the actor's got this appliance on his face. This whole area right here is covered with an appliance, and you can see his mouth, the inside of his cheek right there is painted blue.
and he actually stitches shut the prosthetic right there on his face. Very brave actor. We're here to take actors out of danger. We're here to blow things up that you wouldn't normally want to blow up. We make impossible creatures come to life, anything in between. We're here to do what you just can't point a camera at and shoot. When they were shooting, they couldn't use any kind of blanks or squibs or anything, so everything that we're doing here is going to have to be thrown in post-production. Everything you see, all the flashes, all the gunshots, the stuff that's going to be hitting the trees, it's all going to be put in post-production. And with music and sound effects, it's going to be great. Some things are based on actual items. We've had a model of a stick bug and actual stick bugs living in-house here for several months, trying to figure out exactly how to make it look correct. We're exaggerating little parts of it, but for the most part it's based very much on the real bug. This is one of those shots we're experimenting with right now, trying to get the bullet holes in the back of these guys here. We're experimenting with actually taking real holes in fabrics we just shot with a camera and putting them into them this way, and then using a crude particle system we're throwing some blood in there. It's kind of what it looks like in motion. We expect well over 200 shots for Pan's Labyrinth. Somewhere in the region of 250, I'm guessing at this point. We're still fairly early in the production, but we've already got, you can see by the boards here, a full wall covered with shots that we're ready to work on. Usually we'll read the script and break it down, tell the director and the producer what we think. We met Guillermo and started work with him on Hellboy, and established a relationship with him on that. And we're all very excited to be working on this project. We're all big fans of GDT, his work, and him himself. DDT, who's doing the creature effects on this film, did a lot of preliminary work. They've done illustrations and sculptures, and we started with those concepts from them. Nosotros nunca habíamos hecho hasta ahora un traje que cubriera todo el cuerpo del actor. Hemos hecho piezas del pecho, piernas, pero todos siempre han sido cosas separadas. En este caso, para este personaje, pues ha requerido hacerle todo el cuerpo y que no haya ni un solo centímetro de piel a la vista. Entonces, pues eso no lo habíamos hecho nunca y es una cosa que sí que ha supuesto un poco más de pensar mucho y de reto a la hora de hacer. Bueno, el fauno, lo primero que me vino a la cabeza era el fauno en silueta contra un muro de piedra, ¿no? Como fundido con el muro de piedra, porque siempre pensé que el fauno debería tener textura de árbol. Desde el primer bosquejo hasta el último, siempre se buscó que estuviera cubierto de ramas y hongos y todo este rollo. Entonces esa fue la primera imagen. Le vamos a poner unos musguitos y unas cosas para que quede un poquillo más escondido. Entonces esto es la primera pieza que le ponemos. Lo metemos dentro con mucho talco, con mucho polvo de talco, porque si no le cuesta mucho entrar. Y bueno, después de esta pieza lo que le ponemos es la torerilla, que es esto. Es una pieza pues con cremallera por detrás. Y bueno, la abrimos, se la ponemos, cerramos la cremallera y una vez cerrada la cremallera juntamos con adhesivo estas raicillas, ¿no? para que no se note la cremallera. Lo que nos ha complicado mucho en cuanto a mecanismos, por ejemplo, es la cabeza, ¿no? Estos ojos de cabra están encima de los suyos. Entonces lo que hemos hecho para esto son unos mecanismos de parpadeo, de un parpadeo sutil. Y claro, con que no se podía meter nada aquí, todos los motores han tenido que ir aquí arriba. Es decir, como veis, pues... ¿Quién eres tú? Yo soy un fauno. I am a little bit sleepy, yes, but still happy. And I think I'm ready for the day. But as you can see, I've already had a full day. Yo soy Fauno. Fauno. Él es Doug Jones. Hola. Que hace del fauno
Y del hombre pálido. Mi nombre es Doug Jones. Hi. Hola. Yo soy el fauno y el hombre pálido en el laberinto del fauno. Very good Spanish. Gracias. Gracias. Actually, as creature suits and makeups go, this character of Fauno is the most comfortable and least irritating thing I've ever had on, honestly. Well, it's not easy, but it's something I'm used to. I've done a lot of jobs with this kind of makeup on, but well, not this exact look before, but with lots of makeup on, yes. DDT is efectos especiales. Really well. Mucho amor. El hombre pálido fue evolucionando curiosamente. Originalmente la idea era que fuera solamente un anciano pálido, como alguien que fue muy gordo y adelgazó, ¿no? Y que está todo aquello colgando. Llegó la primera escultura de DDT y no me gustó. Me gustó mucho técnicamente, le llamé a David y le dije, me encanta, pero no me gusta. O sea, no la entiendo, no me da miedo, es un viejito. Entonces le dije, ¿por qué no le quitamos la cara? Y que parezca el vientre de una mantarraya, ¿no? Las mantarrayas tienen esta cosa plana como una pared blanca con dos agujeritos que dan muy mal rollo y la boquita, entonces da muy mal rollete. Y lo que hice fue sobre la escultura de DDT dibujar un bosquejo sin cara, se los envié y ese fue el principio del hombre pálido. Guillermo me pasa unos bocetos rápidos de lo que quiere y me va diciendo pues en cuántos dibujos quiere, por ejemplo, en este caso pues de lo que estamos hablando es el hombre pálido, ¿no? Tiene que subir las manos, sonríe y baja las manos, entonces yo luego lo tengo que desarrollar y nada, ir más o menos pasándolo un poco a limpio. En realidad, a efectos de entenderlo, esto bastaría. Bueno, pues tardamos 5 horas en maquillarle, somos 4 personas y el mejor orden que hemos visto después de probar 3 días es pegarle primero la espalda, luego el pecho va solapado sobre la espalda para que no se vea ninguna junta y vaya lo más atrás posible, y en cuanto que está la parte de adelante preparada le podemos sentar y se van pegando las 2 manos a la vez y la cabeza a la vez. Todas las piezas van una solapada sobre otras, así que primero va el cuello, una vez que hemos pegado el cuello le pegamos las orejas, luego van los colgajos, que hay que tener mucho cuidado en que la junta del labio esté bien puesta, y una vez que están todas las piezas pues sellamos todas las juntas que no se vean, arreglas la pintura, porque entre junta y junta normalmente hay un pequeño espacio que no hemos pintado, pues arreglamos toda la pintura y ese es el proceso, que son 5 horas de 4 personas. Estos son los frescos para donde vive el hombre pálido, y son frescos que van en un techo y cuenta la historia del hombre pálido y son 10, un total de 10 y nada, los estamos pintando aquí abajo y luego arriba lo ponemos y lo envejezcamos hacia ese acabado. El estilo es una mezcla entre el románico y el romano, y es una cosa un poco inventada, un poco ambigua, pero da la calidad de como si fuese una cosa muy antigua, frescos que llevan ahí toda la vida. Y consulté con Eugenio, el director artístico, y hay unos bocetos que ya habían preparado, que dan un poco la idea de lo que querían, y luego tenemos que inventar un poco el estilo y buscar un estilo que les guste a ellos y que funciona para cámara también, por supuesto, y algo muy legible, pero también auténtico, ¿no? Entonces, nada, pues hice la muestra y le gustaron. Hay que un poco inventar el artista que lo pintó hace 1000 años y que no era un profesional y tal, y cómo habrían pintado este monstruo tan extraño, ¿no? No es como un monstruo de época,
clásica, medio torro, mitad dragón, mitad... Es un monstruo original, ¿no? de esta película, de este director. Entonces ha sido un poco difícil de darle a él ese look antiguo, porque es un monstruo moderno, ¿no? Inventado ahora. Ese ha sido un poco el reto, y ojalá que lo he conseguido. Si el primer propósito del cine es crear atmósferas, el primer elemento necesario para crear atmósferas es el decorado. Un poco la historia del descarrilamiento es que cuando lo concebimos nos dimos cuenta que uno de los problemas más grandes a los que nos íbamos a enfrentar era al poder doblar todo lo que es el fierro. Normalmente esto se haría en madera, pero bueno, decidimos hacerlo en chapa para poder realmente dar la intención del choque, ¿no? del golpe y de cómo al impactarse se hace acordeón la chapa. Estuvimos viendo muchas imágenes para darnos cuenta de dónde realmente sufrían daño los trenes, ¿no? Cuando chocaban. Incluso nos dimos cuenta que el cilindro normalmente no se dobla, es algo que está construido tan fuerte que incluso en choques frontales entre trenes nunca se dobla. Lo que se dobla es la cabina, que es la parte más endeble, es donde realmente se recibe el impacto. Y bueno, se construyó en 3 piezas, lo trajimos en una grúa, lo montamos, estuvimos aquí dándole la posición, intuyendo, cambiando. Aquí hicimos el trabajo de pintura y de ambientación, que fue de los más divertidos. Llenar todo de grasa, llenar todo de pintura gruesa, etcétera, etcétera. Un poco es ayudar a efectos digitales, a que esta toma se vea espectacular. Se va a filmar en la hora adecuada, con la luz pegándole de costado. Habrá un montón de humo y vapor por todos lados, más una secuencia de caballos. Va a ser muy, muy espectacular. Yo soy un gran fan de los decorados. Soy un adicto de los decorados y creo que nada sustituye un lugar real. Hay algo que informa la imagen de manera diferente en un decorado real que en uno digital. Yo creo que el digital debe ser el último recurso. Estamos en el árbol viejo, lo que originalmente era una higuera, y bueno, estamos en proceso. Se está construyendo con la técnica que estamos utilizando para el resto de los decorados, que es básicamente un armazón de hierro. La ventaja que tienen estos decorados es que son imitar la naturaleza, para lo cual estamos utilizando mucho del material local, ramas locales, raíces locales, y nada, quedará fantástico. Cuando ves una película con grandes decorados o totalmente hecha en decorados, tiene un sabor más de cine, de un cine más puro, de un cine más, no diría a la antigua, pero sí un cine más académico, más clásico. Yo creo que cada decorado representa cómo piensa el personaje. Tú puedes ver la idea de hogar de Vidal por la manera en que está decorado el molino. Lo más escueto posible. O sea, líneas rectas, de un mueble aquí, un mueble allá, pero no hay tal sentido, o sea, no hay un decorado abigarrado, excepto su oficina, que realmente es una acumulación de engranajes y papeles francamente gótica. La oficina de Vidal es su cabeza. El resto de la película es el vientre y el intestino de lo demás. Los decorados no, estamos todos alucinados. Ya desde la primera vez que fuimos ahí al Espinar a ver los primeros decorados, estábamos, bueno, no, y en plató, la casa el despacho de Sergi, pues ya estamos alucinados, decimos, joder, acojonante, como, dice, ¿qué pasa? Claro, no vas a encontrar nunca una gruta como esta. Y bueno, ya estás viendo, este es mi quirófano, aquí voy a cortar una pierna, como verás, todo está completamente acomodado al trabajo que yo voy a desempeñar en esta película. Todas las cosas que habíamos visto de Guillermo, pues se veía que, y sobre todo la última, la de Hellboy, se veía que había mucho trabajo, mucho material, y dice, hostia, nos va a hacer trabajar. Pero evidentemente encantado. El tío, yo creo que, y como es natural, es tan exigente con nosotros, yo creo que como lo es con él mismo. O sea que de alguna manera lo que intenta hacer es estar a su altura. Nuestra función un poco yo creo que es salvar obstáculos. Es decir, tratar de salvando los obstáculos que parezcan lo más natural posible. Entonces, pues hay que adueñarse de esto, la verdad es que muchas veces en poco tiempo. Yo creo que este es un personaje, un arquetipo también, es decir, yo creo que representa un poco pues entre la bondad, la democracia, no sé,
sí, la humanidad, es decir, todo ese mundo un poco abstracto que puede representar todas estas cosas y con la que la gente de alguna manera va a sentirse unida o va a sentirse, no sé, es yo creo que un héroe accidental. Y la verdad es que leyendo el guión al principio decía, joder, es que esto es un cómic, pero al final dices, ostras, es que esto es un cuento. Esto es un cuento en el que la realidad y la ficción y esas cosas van saltando de un lado a otro. Y este personaje no ve ese mundo, este personaje como es el doctor, no ve ese mundo fantástico, ni ese cuento, está viviendo una vida real para hacerla dentro del mamotreto del final de la posguerra, pues de tratar de echar una mano. De echar una mano y de ser justo en sus decisiones, ya sean de un bando o de otro. Él lo único que va a tratar de hacer es de curar y de mejorar. Tiene que saltarse los buenos, los malos y todas esas cosas. Es un arquetipo. Este doctor es una persona humana, que es lo que trata y es lo que le vale en esta película. Es decir, que trata de, en su trabajo, ser lo más justo posible y ser pues un salvador. Es un cobarde, pues bueno, pues hay cobardes muy sanos o muy lúcidos que sirven para salvar vidas, que es su trabajo. O sea que es un cobarde muy valiente. El doctor creo que es un tipo esencialmente cobarde, que al final de la película es probablemente uno de los más valientes. Porque yo creo que para ser valiente hay que tener miedo. Y el doctor, en el último momento de su vida, los últimos 10 minutos de su vida, es un tipo de lo más valiente. Lo siento muchísimo. Haré lo que pueda, pero... Toda la película 100% es construida. No hay ni un solo trozo de edificio que sea real. De nada. Ni de lo mágico ni de lo mundano, digamos. Esta es la continuación de aquel pozo que planteamos en el centro del laberinto, en el cual cavamos 4 metros, y esta se supone que es la continuación de esa escalera, la bajada, y aquí es donde realmente es el espacio del fauno, ¿no? En este espacio es como la parte mágica de la casa del fauno. Y bueno, nada, falta mucho trabajo todavía, hay que ambientar muchísimo, y la idea es que sea que haya agua estancada, entonces creamos una especie de piscina debajo de esta colada de cemento para que se contenga agua. Creo que va ya iluminado, esto va a quedar muy bien. También dar una especie de degradado para que se sienta más profundo de lo que es. Y bueno, después en los nichos tendrá huesitos y cosas medio tétricas que siempre ayudarán a divertirnos con las cosas. Es una de las películas más importantes porque tiene tantísimo decorado y complicados. Ahí tiene época que es de los años 40, pero luego de pronto se pasa a un sueño, a unas historias que no son realidad, ¿me entiendes? Porque es lo del laberinto, es las cuevas, esto es una cosa que es sueño y todos los decorados de hombre pálido, los pasillos, esto es, todo no es realidad, los tubos estos del sapo, pero bueno, también esto en que es una época que es de los años, el molino puede ser de los años 20, porque claro, en el 39 y 40 fue cuando esta se ha hecho la película, transcurre, pero el molino llegaba allá porque es un molino abandonado que a lo mejor es de muchísimo antes de los 20. Y bueno, no es difícil, lo difícil cuando no son realidad, porque no te puedes adaptar a la realidad. Y aparte aquí lo importante es el diseño. Las personas que han hecho el proyecto, Eugenio y Erdire, todos, y luego nosotros pues llevarlo a la realidad. En esta película yo creo que iban a hacer bastantes cosas digitales y al final se están haciendo en decorado. Por ejemplo, las maquetas que se están haciendo, ¿no? Se va a hacer digital y se está haciendo maqueta corpórea. Y lo que pasa es que hay muchos efectos digitales que por fuerza tienen que tenerlo. Entonces somos un equipo de más de 70 personas para llegar a hacer este trabajo en el tiempo que lo estamos haciendo. Y cuidarlo, claro, porque no es solo
el construirlo y llegar, sino que esté cuidado y que tanto el director de arte como el director de la película estén contentos y quieran que estén bien. En España no abunda este tipo de producciones de hace bastantes años. Es muchísimo dinero. Yo pienso que una historia o es muy buena, o yo creo que no hay gente que se meta en esta historia con este dinero, porque es una película que, ¿cómo te diría?, de que no se da, y entonces que tenga la suerte de hacerla, pues me viene muy bien. En que yo el currículo ya para mí me da igual, ¿me entiendes? Pero es una gran película y estoy muy a gusto. Y la estoy haciendo con mucho cariño. El director es una maravilla porque es un hombre que ha depositado su confianza en mí y está encantado, es un tío simpaticísimo, muy agradable, todo de bromas, que estamos un ambiente buenísimo, vamos. Pero que este tío es un genio, esto es un fuera de serie. Y lo que es diseño del hombre pálido, es que eso te quedas alucinado cuando ves el diseño de ese vestuario, ¿me entiendes? Imagínate lo a gusto que estamos todos. Aquí está todo el vestuario. Esta es la ropa de Ofelia. Todo verde. Bueno, y falta ropa, pero... La de Vidal. Y... alguna de los maquis. Los gorros de los soldados. Pues aquí nuestro trabajo es vestir a todo el mundo que venga, militar, pueblo, soldados, todo lo que venga, especialistas, todo. Muy bien, fácil, sin ningún problema. Con orden, pasan, tienen su numeración, tienen su número, se lo colocan, les ayudamos y fácil, muy sencillo. Estos uniformes son nuevos, nunca se han utilizado nada más que para esta película. Esto es policía, los soldados, guardias civiles, y es lo que estamos utilizando. Y maquis, que no es un uniforme, sino que es una vestimenta civil transformada en militar. Estos son todo gente que nunca ha hecho cine, son todo gente que no ha visto nunca una película más que en pantalla, pero de todas formas, sensacionales. Se han portado de maravilla. Les hemos dado un uniforme, muy buena gente. Muy buena gente y muy buenos profesionales. Ya digo, hacía tiempo no quiero unos profesionales como ellos, sin serlo. Oye, ¿verdad? ¿De verdad? Sí. Estás pidiendo mucho últimamente, ¿eh? Joder. Yo diría que 90% de la película es cámara móvil. La cámara nunca está quieta, pero tiene una característica que yo le llamo voyeurista. O sea, está la cámara siempre como intentando ir entre objetos o girando, como tratando de tener un punto de vista de niño curioso, si quieres, así. O sea, es una cosa que está siempre en busca, ¿no? Y es una cámara que siempre está montada en un traveling, o está montada en el Steadicam, o está montada aquí o allá. Trato de siempre tener la cámara en un lugar adecuado y movimiento adecuado. Yo tengo como mi primera lectura de guión muy fresca, trato de abordarla como de una primera impresión. Y a lo largo de la preparación trato de preservar mucho de esa primera impresión. El tratamiento de la luz tenía que tener ingredientes de la realidad, desde la gama de color, de hacerla muy terrena, ¿no? Por ejemplo, el lidiar con la diferencia con las realidades de entrar y salir del mundo mágico al mundo, al real. Me pareció que no había que hacer realmente mucho. A mí me gustó la idea de jugar con que el mundo de la fantasía es un mundo absolutamente real para Ofelia. Incluso es al punto que en varios momentos durante la película tú no sabes realmente si es pura imaginación de ella o si realmente está sucediendo todo lo que le está sucediendo en ese terreno de realidad y no estrictamente en su universo, ¿no? Y transitar al mundo mágico iba a ser como un paso muy amable, simplemente entrabas en él y salías de él, como ella. Entonces era un poco ponernos en sus zapatos y tener la experiencia con ella de ir descubriendo lo que ese mundo le traía y cómo contribuye eso a la narrativa de la película.
La realidad es que para mí la idea en el laberinto era que todos los cuentos de hadas se pueden dividir en dos de manera muy limpia. Uno es el cuento de hadas, que es la búsqueda del regreso al vientre materno, y la otra es el enfrentamiento a los peligros que están afuera del vientre, que es pelear contra dragones, contra todo lo que está fuera del castillo, etcétera, etcétera. El niño es la figura central del cuento de horror porque es la figura central del cuento de hadas, es decir, una deriva de la otra, como decíamos, ¿no? Entonces el niño, o la niña en este caso, es la figura de inocencia, el punto blanco. Si tú tienes una pintura siempre tiene que existir un punto de fuga, ¿no? En la composición. Entonces en la composición dramática de una película es el punto más potente de fuga es el niño. La inocencia, más que inocencia, la pureza. Es decir, sus sentimientos de miedo, de amor, de afecto, de desafecto son totalmente sin filtrar. Entonces la niña en el laberinto no se asustará nunca del fauno, no se asustará nunca de las hadas, no se sorprenderá tanto y las puede aceptar. ¿Por qué? Porque la niña en ese sentido celebra la diversidad, o sea, la abraza. Y el fascista no puede. ¿Entiendes? El fascista es todo lo contrario, es no entender nada que vaya más allá de lo cuadrado, de lo que está inmediato, de lo que él cree o lo que le han dicho que es bueno o malo, ¿entiendes? Es bonito tener personajes tan en contraste que van en contra uno del otro. Para mí la Guerra Civil Española, creciendo en México, me resultó muy cercana porque tenía muchos amigos o maestros de cine o gente involucrada en las artes que eran refugiados o hijos de refugiados. Entonces, uno de ellos concretamente, Emilio García Riera, que era para mí el más grande historiador de cine mexicano de todos los tiempos, era un tío que se volvió como una suerte de figura paterna para mí cuando estaba empezando yo a hacer cortometrajes y todo esto, ¿no? Y él me hablaba mucho de ello. Creo que es una guerra que en la imaginación de muchos escritores se ha vuelto muy romántica y muy, ¿sabes?, blanco y negro y un poco la última guerra entre el bien y el mal, o la derecha y la izquierda, francamente, y tal. No es así, es una guerra infinitamente más compleja, evidentemente, y no hay tal cosa como un blanco y negro, pero sí me parecía que era bastante potente y bastante ignorada por la mayoría del mundo. Es decir, es una guerra de la que puedes hablar tú con la gente que tenga una cierta noción de la historia y la cultura y tal, pero el hombre de a pie, de por la calle, fuera de España, es decir, en Estados Unidos, o en América, o en otros países, no sabe tanto como parecería. Es una guerra de la que nunca se va a poder hablar suficiente, ¿no? Entonces me interesó, me capturó mucho mi imaginación. Un director, en este caso Guillermo, que viene con los deberes hechos, que sabe lo que quiere rodar, que tiene clarísimo cuál es su película, y que eso para un actor es una barbaridad, porque te da una seguridad y sabes que cuando dice check the gate es que realmente tiene lo que quiere. Muy bien, corte, check the gate.